Bien, vamos a conversar con el presidente de la Federación Médica Venezolana. Bueno, el tema, Douglas León Natera, el tema de la salud. Douglas, qué trastorno, qué situación tan difícil y no se ven soluciones. Simplemente, por un lado, a diario hay protestas. Hay hoy, por cierto, una protesta de los bioanalistas junto a las que han hecho ustedes y han hecho los enfermos. La semana pasada el paro en el sector salud, la protesta de todos. ¿A dónde crees tú que vamos a llegar? Desafortunadamente estamos en una situación en que el gobierno no hace caso. Están empeñados en llevar un sistema de salud que lo han destruido. Comenzaron ya desde el año 2000 trayéndonos solo cubanos que nunca pudieron demostrar que eran médicos. Le entregaron un plan llamado Barrio Adentro. Abandonaron los hospitales, comenzaron con una especie de reforma, reconstrucción, refacción de esto, pero sin medicamentos, sin insumos, sin material médico quirúrgico. Y allí en los hospitales, con los médicos, con el equipo que todavía queda dentro de los hospitales, bueno, tratando de hacer lo que no se puede, porque sin medicamentos y sin insumos es muy poco lo que el equipo, lo que el médico puede hacer para salvar vidas. El gobierno tiene por costumbre ya colocar ministros que no tienen ninguna idea de lo que es salud. Han colocado unos militares, generales, como ministros que solo sabrán de salud si se enferman. Y ahora una persona allí que no tiene idea de lo que es la salud. Entonces es así que vi en estos días que le preguntaban algo, él decía, eso escapa a mi competencia, déjeme preguntar a ver qué dice otro. Entonces, realmente un sistema de salud que lo han colocado de tal forma que el que se salva dentro de los hospitales es porque realmente no le tocaba. Desafortunadamente es así, es triste decirlo, es duro decirlo y manifestarlo públicamente para muchos médicos es un riesgo porque eso puede acarrear alguna confrontación con el gobierno. Nosotros de manera muy seria, muy responsable, hemos venido denunciando la situación de salud, la crisis severa que existe en los hospitales y en todo el pueblo de Venezuela, el holocausto a la salud en el que nos ha impuesto este gobierno, le ha impuesto el holocausto a la salud del pueblo de Venezuela, diera la impresión de que es algo muy bien calculado por parte del gobierno o quienes los gobiernan a ellos, que lo que les dan las órdenes internas o del exterior para acá. Entonces realmente es esta grave crisis que estamos viviendo, se nos están yendo muchísimos profesionales, el sueldo no alcanza para nada, hemos escuchado algunas versiones incluso de dólar. Nosotros creemos que el médico debería tener un salario que arrancaría con 230 salarios mínimos. Imagínense eso, porque si la cesta alimenticia familiar está en más de 75 millones de bolívares, ¿cuánto puede ganar un profesional para llevar el sustento a su casa? Ahora fíjate, entonces tenemos esta gran confrontación, aparte de la agresión permanente a la cual somos sometidos los médicos por los directores de los hospitales. Tú decías que piensas o estimas que pudiera ser parte de una estrategia, algo deliberado, algo intencional, con una instrucción incluso que pudiera estar fuera de nuestras fronteras. Pero eso llevará a Venezuela y a los enfermos, sencillamente, es duro decirlo, pero los está llevando a la muerte, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros en los hospitales. Fíjate, cuando uno hace, perdona, Douglas, el recorrido simplemente de prensa, el recorrido informativo de lo que reflejan los medios de comunicación social sobre los hospitales en cada región del país. No se trata solo de Caracas, que ya de lo suyo conocemos bastante. Se trata de San Cristóbal, se trata del Zulia, se trata del oriente del país, se trata de Bolívar, se trata de una cantidad de sitios donde sencillamente están paralizados los hospitales y los médicos no tienen otra respuesta. No tengo cómo atender una emergencia. Así es. Fíjate, has nombrado muchos puntos cardinales. El Zulia, Táchira, Mérida, Oriente. Quedémonos entonces en el estado de Bolívar. Ya no es el arco minero, el desastre del arco minero. Diera la impresión de que es un arco de destrucción total, porque allí precisamente en Tumeremo
en Municipio Sifonte, es donde arrancan todas las enfermedades o las últimas 3, 4 enfermedades infectocontagiosas que están diezmando la población venezolana. La malaria, el 80% de la malaria que existe en Venezuela la tenemos allí en el municipio de Sifonte. Arrancó allí la difteria, incluso en San Félix, del estado de Bolívar, de Ciudad Guayana, sarampión, y está regado en todo el país, y ahora ya no estamos exportando petróleo, sino que también estamos exportando difteria, sarampión y enfermedades a los países. Sí, estamos generándole problemas a otros países los vecinos, ¿no? En Colombia y en Brasil. Entonces, allí en Ciudad Guayana, en San Félix, dicho por la prensa del Caroní, en 9 semanas se murieron 114 personas solo en emergencia del hospital Guayparo. 114 personas. Solo en el hospital de Guayparo. Eso está en la prensa regional del estado de Bolívar. Entonces, fíjate, en 9 semanas, ¿qué dejará en solo un área de un hospital? ¿Qué dejará en el resto de los hospitales en diferentes áreas? ¿Qué es lo que está pasando? Y la información sanitaria, la información epidemiológica semanal, el gobierno la tiene oculta, no la da, y algunos datos los conseguimos porque nos llega o lo dejan en alguna gaveta y uno lo consigue. Pero realmente esa información obligatoria del gobierno, del Ministerio de Salud, no la da, y alguna otra información nos llega cuando rebota de la OPS. Entonces llega aquí a Venezuela porque lo declaró algún funcionario de la OPS en algún país del mundo. Entonces, ahora, ¿por qué? Realmente es gravísimo lo que está pasando en Venezuela. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el discurso público las autoridades niegan la crisis humanitaria? Cuando vienen las advertencias externas también lo niegan, aún más. Y en foros internacionales lo niegan. Y en lo interno, pues, con mayor fortaleza aún. ¿Por qué no reconocer que hay una crisis humanitaria? Bueno, es parte de una estrategia política. Sí, pero nadie la va a creer. Una estrategia política ¿A los adeptos o simpatizantes? A los que van a involucrarse en el proceso electoral del Claro, ya eso ni siquiera sus adeptos se lo están creyendo porque son parte de los que reciben esa medicina. Claro, el leñazo lo reciben todos. Eso lo recibimos todos. En un hospital, el que va a un hospital corre el riesgo de morirse. Y está muy mal que lo diga el presidente de la Federación Médica, pero no nos queda otra cosa que decirles. Mire, y las clínicas también están en las mismas situaciones, donde hay una desolación completa, no hay pacientes en los hospitales muy pocos y en las clínicas casi nada. Entonces, ven que el paciente que se le resuelve el problema quirúrgico en un hospital es porque él consigue de alguna manera, con el bachaqueo que permiten los directores de los hospitales, esos medicamentos, y puede salvarse porque lo consigue por trascorral, digamos. En una clínica, primero, ¿cuánto te dan los seguros venezolanos hoy día como monto máximo? Eso no alcanza para nada. En lo absoluto. Eventualmente, si alguna persona tiene un seguro internacional, puede darse cobertura en dólares, de lo contrario no se puede. Y lo que tú decías, están vacías las clínicas. Los pacientes son muy pocos los que van, porque además todo se ha hecho muy caro, pues. Tienes que en las clínicas, aparte de que el costo es lo normal, digamos que lo natural. Una tomografía te puede costar 50 millones de bolívares. ¿Qué seguro te va a dar para que tú puedas hacerte una tomografía o un examen sencillo, una radiografía convencional que te cuesta más de 1 millón de bolívares? Entonces, o una rutina de laboratorio, más o menos 1.200.000, 1.500.000 bolívares. Solo la simple rutina de laboratorio de hemoglobina, hematocrito. Si hay insumos. Si es que consiguen los kits. Pues fíjate lo que está pasando. Hoy, 25, vamos a tener el Día del Bioanalista. Vamos a estar en la calle, vamos a estar allí al lado de la estatua del sabio Rafael Rangel, protestando. No podemos ni siquiera en los bancos de sangre hacer los exámenes como debe ser. Entonces, todo aquel venezolano que necesite una transfusión corre el riesgo de contaminarse con lo que no pudieron detectar en los exámenes previos para ese elemento tan importante para salvar una vida como es la sangre. Vamos a hacer una pausa, Douglas, y retornaremos enseguida. Conversamos con el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Motera.
Continuamos la conversación con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Bueno, frente a esta descripción que tú nos hacías en el segmento anterior, de ahora en adelante, ¿qué se puede hacer? O sea, si no hay sensibilidad, si no se reconoce la crisis humanitaria, si no hay insumos, si hay protestas diarias como las de los bioanalistas en el día de hoy, las que se han hecho en días anteriores, ¿qué salida tienen los venezolanos frente a la realidad? Aquí es rogar al cielo, entonces, no enfermarse. No, conforme nos lo dijo un magistrado, el presidente de la Corte, más o menos en el año 2005, cuando él decía que era público y notorio lo que estaba pasando en los hospitales. Ya el 2005, eso hace 12, 13 años, con un recurso de amparo a la salud que nosotros introdujimos de manera autónoma como institución que defiende la salud de su pueblo, la Federación Médica. Entonces, reconocía, decía, es público y notorio lo que ustedes tienen, pero no aceptó y dio no al lugar el amparo. ¿Qué nos dijo? Bueno, que el pueblo decida cuál es el gobernante que los va a llevar a sus destinos. Entonces, eso es lo que ha decidido el pueblo, que este gobernante, que está actualmente, lleve a la debacle de este pueblo, lleve a los hospitales a la destrucción total. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que un hospital público iba a quebrar? Ahora tenemos 300 hospitales públicos quebrados y más de 12.000 ambulatorios quebrados, incluso barrio adentro, donde allí no hay medicamentos. En aquellas medicinas que daban en bolsitas, en papelitos envueltos allí que venían de Cuba, a lo mejor siguen viniendo, pues ni siquiera esos medicamentos tienen en los barrios adentro, que de paso el 80% de esos módulos que hicieron los cubanos para ellos mismos, con plata nuestra, con dinero venezolano, están cerrados. Entonces, apenas funcionan un poco menos del 20% de esos ambulatorios. ¿Cuántos médicos o supuestos médicos cubanos quedan aquí o paramédicos cubanos quedan aquí? Bueno, dicho por el gobierno, aquí llegaron a haber más o menos unos 30.000 supuestos médicos cubanos. ¿Y hoy día? Que yo creo que llegarían siquiera, no alcanzarían a unos 1.000 si es que eran médicos. Los demás eran un personal que incluso el jefe de la misión Barrio Adentro en el Alto Orinoco le reconoció a una persona que estaba haciendo rural que él no era médico, lo que era veterinario. Ah, caramba. Entonces, bueno, ese es el mejor de los casos. Otras veces eran carpinteros, taxistas o simples obreros que le hacían el cursito de unos 2 o 3 meses para aprender a tomar la atención y algún conocimiento general de alguna patología de dolores de cabeza, dolor de abdomen o en las rodillas. Entonces, bueno, más o menos... Paramédicos. Más o menos paliar alguna cosa. Y eso fue lo que nos trajeron. Entonces, crearon un sistema de barrio adentro, paralelo a la salud de nuestra, y por ahí se fueron política partidista, con la política de su partido de gobierno, a meterle coba a la gente. Y eso es lo que tenemos ahorita. ¿Qué se ha cultivado? Eso que sembró el gobierno con la destrucción de la salud del pueblo de Venezuela. Tú mencionabas hace un buen rato, Douglas, el caso de los médicos que se marchaban, ¿no? Por aquí han pasado y hemos conversado con autoridades universitarias. La verdad que el tema es dramático, ¿no? El tema, se están marchando apenas se gradúan y otros ni siquiera terminan su carrera, se marchan porque no pueden vivir. Sí, la situación es muy dramática, tú lo has dicho, es muy dramática. Y no solamente para el caso de los médicos, de todos los profesionales universitarios, de los no profesionales. Ya, si antes se iban con el título en la mano, ya con alguna experiencia de unos 2 o 3 años, u otros colegas con más experiencia y más edad, ahora se están yendo los estudiantes de bachillerato. Ni siquiera esos 22.000 médicos que tenemos nosotros ya contabilizados, y son más. Lo que pasa es que tenemos 3 meses que dijimos, vamos a aguantar esto aquí, no vamos a seguir contabilizando, porque la verdad es que decir que son X más sobre los 22.000 es crear alarma. O es algo crear así. una alarma más de la que tenemos. Entonces, una realidad tangible. Vas a un hospital, bueno, de los 8 médicos que estaban por entrar a posgrado, apenas entra 1 o 2, y algunos se están retirando. Entonces tenemos de que los posgrados están vacíos, las emergencias, los hospitales tipo 2, 3, de pronto cerrados. Yo estuve el año pasado, un fin de semana, en el hospital Veracustodio en Upata, y eso estaba cerrado, no había nadie.
un paciente en traumatología y uno en pediatría. Solamente eso había allí en el hospital Vera Custodio. Imagínate eso, un hospital con la emergencia que tiene que estar permanentemente abierta, cerrada, igual que el Hospital Vargas de Caracas. Un hospital universitario tan importante como el Vargas de Caracas, donde que no hace emergencias y los hace hasta las 6 de la tarde. Bueno, es muy difícil la situación definitivamente. Sumamente difícil. Douglas, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con nuestros televidentes. Y hoy con los guionistas. Y hoy con los guionistas que tienen ustedes una marcha. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.